¿Sí? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Andrés Monsalvo, yo soy el director general de gestión de Capital Humano, y el motivo de la convocatoria es, hoy damos inicio a lo que es un plan de salud institucional. Desde principio de año venimos trabajando en algunas líneas para generar algunos proyectos. Las líneas de trabajo que tuvimos, les cuento brevemente, estuvimos analizando las licencias de corto tratamiento de todo el personal, por qué la gente se toma licencias, eso por un lado. Avanzamos en la creación de una junta de prevalentes con la idea de hacer una detección profunda de la gente que repite licencias para ver si hay alguna enfermedad de fondo. ¿Bien? Es una línea de trabajo. Otra línea de trabajo que tuvimos fue la encuesta de salud, que me imagino que muchos habrán recibido. Se hizo una encuesta de salud institucional a toda la policía de la ciudad. Nuestra idea de hacer eso es dejar un poco de lado presunciones que teníamos respecto de lo que era la salud de la policía y avanzar con datos. Los datos, algunos los vamos a compartir ahora durante la presentación, nos llevan a trazar algunas líneas de trabajo. Entre estas líneas de trabajo están la generación de estas charlas sobre diferentes temas relacionados con la salud. ¿Bien? En particular, hoy es prevención de factores de riesgo, como ven acá, sobre todo salud cardiovascular. Vamos a arrancar con eso. Y la razón por la cual ustedes están acá, que son, entiendo, todos de la oficina de administración de sus dependencias, es por el contacto que ustedes tienen con el personal. Ustedes tienen contacto con todo el personal en general, en cada una de sus dependencias, siempre hay alguna pregunta, algo. Un poco necesitamos que sean agentes replicadores nuestros de esta charla. Les vamos a dar al final de la charla que va a dar la doctora Rubilar, que ahora la presento, les vamos a dar un afiche con más información, con lugares, repositorios de información donde vamos a tener cosas de salud, que va a ser la web de comunicación interna. Ahí vamos a estar nosotros alojando toda la información relacionada con y con los diferentes temas que vayamos agregando. Bien, nuestra idea es hacer una charla mensual, por lo menos, sobre diferentes temas. Esta, por ser la primera, la hicimos modalidad presencial. En adelante, bueno, es híbrida en realidad, es presencial y virtual. En adelante probablemente sean solo virtuales. Pero bueno, hoy como es el día inicial, arrancamos de esta forma. Les presento la doctora Viviana Rubilar, es la jefa de medicina acá en la Policía de la Ciudad, que es cardióloga, que va a estar dando hoy la charla. Un lujo para nosotros contar con ella. Muchas gracias, Vivi. Esto es el microfonito que sale por el Zoom. Así que, gracias. Bueno, un placer para mí. ¿Escuchan todos? Perfecto. Bienvenidos a todos los que están presentes y bienvenidos a los que están vía Zoom del otro lado. Bueno, como dijo Andrés, soy médica cardióloga, mi especialidad es cardiología intervencionista, coloco stent en infartos y mi pasión es la enfermedad cardiovascular y en especial la mujer. Estoy a cargo de todo lo que es la dirección de cardiología en la mujer en la Argentina y bueno, acá me honran en estar a cargo de la parte médica de la Policía de la Ciudad. Bueno, vamos a hablar un poco hoy lo que tiene que ver con la prevención de factores de riesgo. Como dijo el director, se han llevado a cabo, como ustedes seguramente han recibido esta encuesta, donde se han visto factores de riesgo y lo que hemos encontrado, vamos a ir enumerándolos en las distintas etapas de estas cruzadas. Es muy importante, más allá de lo que tiene que ver con la vida institucional, tengan en cuenta que esto es para la vida misma de ustedes. Entonces es muy importante que por lo menos escuchen más allá de su función policial o no. Con ¿no? A ver, tengo miedo de hacer. A ver, ahí está. Bueno, como dijimos en el principio, tenemos los chequeos preventivos que tienen que ver justamente con lo que va a estar centrada
charla, ¿se podría minimizar un poquito la pantalla de las ventanas? Ahí está, perfecto. Ahí está, muy bien. Bueno, los ejes de trabajo en salud que vamos a tener en cuenta son los chequeos preventivos, cómo es la hidratación y la alimentación, los autocuidados del cuerpo y el tabaquismo. Estos ejes están basados justamente en la encuesta que fue dada hace 3 meses aproximadamente, ¿no, Julio? De este año. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la enfermedad cardiovascular. Esta charla es exactamente la misma charla que damos a la comunidad no médica, que se da en toda la Argentina, o sea, por eso quiero que entiendan que no es que les pasa a la comunidad policial. Esta enfermedad es mundial, no solamente para la Argentina, sino para el resto del mundo. Fíjense, en cuanto al ranking de causas de muerte a nivel mundial, esta estadística está sacada en el año 2019, donde la cardiopatía isquémica sigue siendo la mayor prevalencia en cuanto a muerte. Después le sigue la cerebrovascular, ya sean los ACV, los infartos de cerebro, que pueden ser isquémicos porque se le tapa una arteria del cerebro, o hemorrágico porque hay una ruptura. Los llamados aneurismas, que muchas veces son congénitos, que muchas veces después de que los papás o los abuelos fallecen, uno puede ser joven, sano, no saber ningún tipo de tener algún antecedente, y cuando se hace un estudio simplemente se encuentran como hallazgos. Después tenemos las enfermedades pulmonares obstructivas, muchas de ellas tienen que ver con el tabaquismo, el EPOC, la enfermedad de prevalencia en los tabaquistas. Después le siguen las infecciones de las vías respiratorias, las afecciones neonatales, que son las del nacimiento, y por último las renales. Fíjense, las diabetes mellitus, que es la diabetes, que todos sabemos que es el aumento de glucosa o azúcar en sangre, está llevando rápidamente a aumentar la probabilidad de muerte como factor de riesgo importante. De vuelta, esta encuesta está sacada a nivel mundial. ¿Sí? Ahí. Ay, perdón. Mini micrófono. Bueno. Seguimos. La clasificación de los factores de riesgo cardiovasculares. Tenemos algunos que son no modificables, que son aquellos que vienen por el simple hecho de ser hombre-mujer, o aquellos que tenemos hereditarios. Y después tenemos los modificables. Los no modificables tienen que ver con edad y sexo, ser mujer u hombre, predisponen a diferentes tipos de antecedentes o de factores que van a predisponer a tener una enfermedad cardiovascular. Después tenemos antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares. Como dije, no es lo mismo aquel que ha tenido un papá, una mamá joven que ha fallecido de enfermedad cardiovascular, o aquella que ha tenido hipertensión arterial o diabetes, porque por el simple hecho de ser hereditario, si uno no hace o no toma algún temperamento para revertir, es muy probable que esta herencia se transmita. Después, los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, como dije anteriormente, los de primer grado, que serían mamá y papá. Después venimos con los modificables, o sea, si uno es hombre o mujer, después vamos a ver las diferentes especificaciones para sexo, y tiene antecedentes familiares, ahora le sumamos alguno que por sí uno asuma, vamos a aumentar aún más la enfermedad cardiovascular. La primera y por excelencia, ahí está un poco invertido los roles. ¿Por qué pusimos tabaquismo? Porque es el que más absolutamente uno puede modificar. Lamentablemente es una adicción, que después vamos a ver, socialmente aceptada. ¿Por qué? Porque es muy difícil no ver a una persona que está en un tratamiento para paliar el tabaquismo y ver a personas que fuman alrededor, ¿sí? Es muy difícil, pero tienen que tener en cuenta que es el principal factor modificable para no afectar a que sea otro factor de riesgo. La hipertensión
arterial, si bien es un proceso y una buena alimentación, podemos modificarla. La diabetes, bueno, la diabetes ustedes me dicen, y bueno, pero nací insulino dependiente, que es verdad, no lo podemos modificar porque eso ya sería algo que uno por herencia o lamentablemente por nacimiento es así, pero la que se puede modificar es la diabetes tipo 2, que se da mayormente en gente obesa, con sedentarismo, con aumento de los hidratos de carbono, que son todo lo rico. Las pastas, las facturas, el pan, todo eso predispone a que la glucosa tenga un aumento en sangre. La dislipidemia es el colesterol en sangre. Saben que hay gente joven, flaquita, sin ningún problema y tiene triglicéridos, que son los primos hermanos del colesterol, que eso también va a hacer que sea un factor de riesgo predisponente a la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque el colesterol es la principal causa que obstruye las arterias, tanto del corazón como del cerebro, y como el resto del torrente sanguíneo. ¿Cómo podemos disminuir la dislipidemia? Disminuyendo los alimentos que tengan mayor contenido. ¿Cuáles son? Todo lo que venga de origen animal. Todo lo que ustedes consuman de origen animal, sepan que tienen mayor contenido de colesterol. Entonces, los factores de riesgo condicionales son la obesidad abdominal, el aumento de la cintura, va a predisponer a una obesidad, nosotros le decimos los cardiólogos síndrome metabólico, porque es un aumento en todo lo que es la masa corporal, que aumentan las grasas, y por eso la obesidad abdominal, la panza, es lo que va a predisponer a tener un factor de riesgo agregado. El sedentarismo es la falta de ejercicio. ¿Cuándo se considera falta de ejercicio? Cuando una persona no hace, aunque sea 20 minutos de actividad física 3 veces por semana. ¿A qué se llama actividad física? A caminar 100 metros, una cuadra en 1 minuto. Entonces decimos, si nosotros caminamos 20 minutos 3 veces por semana a razón de 1 minuto por cuadra, ya tendríamos todo el sistema metabólico en funcionamiento. Fíjense que sin ir a internarse en un gimnasio ni hacer una actividad extraordinariamente que requiera un esfuerzo mayor, podemos tener una vida saludable en cuanto a la actividad física. El colesterol, el HDL, el LDL, ¿cuál es el bueno, cuál es el malo? El HDL es el bueno, es el cardioprotector, es aquel que se eleva o se disminuye y eso puede afectar a la enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el valor ideal? El valor ideal es tener mayor a 40 miligramos por decilitro. Y nosotros le decimos bueno porque es el que también podemos modificar. A cuanto mayor actividad física, el HDL va a estar mejor, ¿sí? Y el LDL, que no está ahí, pero también es el primo hermano, como les dije, de los triglicéridos, y en gente joven, como es nuestra población, es el que más frecuentemente está, y debe estar siempre por debajo de los 150. En realidad esta filmina está un poco desactualizada, tendría que ser, actualmente ha salido en el último Congreso Europeo, cuanto menos tengamos es beneficioso. Después, cuando terminamos todas las preguntas que quieran hacerme. Bueno, entonces, como dije en un principio, tenemos diferencias entre género y sexo. El sexo son las características biológicas y fisiológicas que definen a varones y mujeres. Y el género son los roles, comportamiento, actividades, atributos según su sociedad o en cada sexo. En esta población estaríamos tal vez con otro factor de riesgo agregado, porque la mujer y el hombre hacen exactamente la misma actividad. Los convencionales o clásicos, ustedes me dicen, sí, doctora, está la hipertensión, la obesidad, el colesterol alto, el fumar, el estar quietito o sedentario, el síndrome metabólico, que es lo que dije, el conjunto de síntomas que hace que una persona predisponga a tener factores de riesgo agregados, y ahora se sumó otra, el trastorno del sueño, que tiene la misma validez que la hipertensión arterial. ¿Y por qué hago y recalco esto? Muchos de ustedes hacen horario nocturno.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pasarnos todos y de noche no trabajar? No, porque estaríamos en contra del rol, pero sí sepamos que, como ya tenemos un factor de riesgo agregado, pensar que los otros no se acumulen, ¿sí? Ahora, esto es muy importante para la mujer y para el hombre, pero fíjense, ustedes saben que el estrés sí seguramente predisponen a enfermedades cardiovasculares y demás, pero también la depresión, el estar en un estado depresivo predisponen a la enfermedad cardiovascular. Ahora, lo que dije anteriormente, tenemos otras características que tienen que ver con el sexo, que van a estar relacionados directamente por ser, en este caso, mujer. La menarca, que es la primera menstruación en la mujer, el síndrome ovario poliquístico, esas niñas que tienen, o mujeres que tienen a corta edad quistecitos, es muy importante que esas chicas sean controladas con premura. Antes de los 40 años deben ser controladas por la parte cardiológica. La insuficiencia ovárica prematura, la menopausia es el cese de la justamente menstruación en la vida adulta, los tratamientos hormonales, muchas veces nosotras como mujeres, como anticonceptivos usamos anticonceptivos orales, sepan que gracias al conocimiento se han disminuido muchas de estos tratamientos hormonales, pero sí se han demostrado que se venían usando anticonceptivos que presentaban enfermedad cardiovascular al futuro, como ser las enfermedades trombóticas. Y bueno, las complicaciones del embarazo. Acá también hay otro punto importante. Tengamos en cuenta que una embarazada con hipertensión arterial durante el embarazo, muchas de ustedes seguramente son mamá, no necesitan ser grandes para hacer durante el embarazo una diabetes gestacional o una hiperglucemia, entonces dicen, bueno, sí, tuve diabetes en el embarazo, pero ahora no estoy diabética, es cierto, no son diabéticas, pero sepan que tienen que controlarse todo lo que tenga que ver con el torrente cardiovascular, porque se sabe que el tener diabetes durante el embarazo puede predisponer también a enfermedad cardiovascular. Bueno, esto con respecto al sexo, a ver, ahí está. Como dije anteriormente, los antecedentes familiares, esos que no podemos escapar porque vienen con nuestros genes, que son la historia familiar de enfermedad cardiovascular, ya es un factor de riesgo. El Framingham, que es un score nuestro bastante representativo en lo que es la comunidad cardiológica, ya nos dice que al tener un hermano con enfermedad cardiovascular, te predispone a vos a tener el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular. La existencia también de cardiopatía isquémica en uno de los progenitores ya de por sí aumenta un 30% de enfermedad cardiovascular. De vuelta, causas de muerte, el aparato circulatorio sigue llevando el primer número, el 40%, los tumores o todo tipo de cánceres, un 24%. Si yo a cualquiera de las mujeres o a los mismos hombres le digo de qué mueren las mujeres, ¿qué me pueden decir? Cualquiera de ustedes, ¿cuál es lo más frecuente que muera? ¿Cómo? Perfecto. Es muy frecuente las enfermedades que nosotros decimos de origen de la marca de la bikini, ya sea de mamas o de ovario y útero. Es un error, lamentablemente en este caso nos hacemos cargo los cardiólogos por falta de difusión, por falta de que la comunidad sepa que sigue siendo la enfermedad cardiovascular la primer causa de muerte. Se sabe que todos los cánceres en la mujer solo ocupan un 5% de porcentaje de la muerte en la mujer. Y fíjense, un 40% del total se la lleva la cardiovascular. Tengo que apuntar, ¿no? No me pasa. A ver. Es que no... Ay, perfecto. A ver, ¿qué es el riesgo cardiovascular? A ver. Bueno. No.
como que por momento, ahí está. Ahora, ¿qué es el riesgo cardiovascular? ¿Con qué herramientas cuento para cuantificarlo y por qué es necesario estratificar el riesgo? Ya hablamos de los ligados al sexo, al género y los factores de riesgo no convencionales. Ahora, hemos quedado que la enfermedad cardiovascular es un importante problema que amenaza la salud. Más aún, mantener la salud de nuestras arterias significa mantenernos jóvenes. Los pacientes añosos, tengo pacientes de 90 años que no tienen enfermedad cardiovascular, pero han tenido una conducta de vida que ha ayudado a que eso llegue hacia esa edad. Nuestras arterias envejecen por no estar con menos enfermedad. Voy a pasarla, no sé si no me... Ahí está. Bueno, de vuelta. Perdonen que les remarque, pero tienen que entender bien cuáles son, porque me dicen, bueno, pero no me voy a morir del corazón porque solo tengo hipertensión arterial. Fíjense, hipertensión arterial sumado a la diabetes, sumado al tabaquismo, sumado al alto nivel de colesterol, el LDL, ahí está, que es el LDL o colesterol malo, o un bajo nivel de colesterol HDL, que es el colesterol bueno, la obesidad, el sedentarismo, historia familiar. Uno puede tener una vida intachable, pero tiene papá o mamá muerto de enfermedad cardiovascular, ya como dije antes, tiene un 30% de morir de enfermedad cardiovascular. Ahí está. Vamos a empezar con las encuestas y para que vean cómo está reflejada la población policial. Esta encuesta fue en la Argentina en el 2018 y llamativamente es muy coincidente con lo que pasa en nuestra población. El sobrepeso o obesidad es un 66%, la hipertensión arterial un 40%, el colesterol aumentado un 30%, y la historia de intolerancia a la glucosa, sí, acá está la de ACV, perfecto, y la intolerancia a la glucosa, que no llega a ser diabetes, es de un 8.4%. La primera encuesta nuestra de salud y autocuidados en la policía de la ciudad, fíjense, posee antecedentes familiares de infarto o ACV, o tiene colesterol alto, obesidad, hipertensión o diabetes, en el personal policial con estado policial es un 28% y en el civil un 38%. Estos son datos reales, y es muy importante que los tengan claro, como para poder ver qué es lo que podemos estar haciendo mal y uno recalcular y ver qué es lo que hace por su salud. Yo les voy a explicar brevemente para que entiendan lo que es la enfermedad cardiovascular y su principal causa, que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, la presión arterial es la presión que se ejerce contra las arterias, la fuerza que hace la sangre contra las arterias. Como dije anteriormente, es el factor de riesgo más prevalente, ¿sí? El 34% de la población, solo un 60%, digo por suerte, porque cada vez estamos bajando el rango, es arriba de los 65 años. Es el principal factor de riesgo prevenible de muerte prematura y discapacidad. Muchas veces mis pacientes me dicen, bueno, doctora, terminé con 2 stents en el corazón, y le digo, sí, lo que tuviste bueno, que terminaste con 2 stents en el corazón, vivís y caminás. Hay mucha gente joven que cuando tiene un accidente cerebrovascular queda con mucha discapacidad. Entonces, uno no sabe que es preferible no tener nada, pero a la hora de pensar en discapacidad es la principal causa de discapacidad en las personas. Y las secuelas por arteriosclerosis, que es la enfermedad cerebrovascular, es 2 a 4 veces mayor en pacientes con hipertensión arterial.
Fíjense esto, qué interesante. En el 2005, nosotros estamos hablando del 2022, estamos, ¿verdad? Pero fíjense, en el 2005, un 34% de la población, tensión arterial. A pesar de las comunicaciones masivas, todas estas charlas que podemos tener y demás, si yo tengo que decir, ¿se mejoró? Y la verdad es que no se mejoró demasiado, porque si mantenemos 2005 al 2018 solo un 36.6%, seguimos haciendo algo mal, que es no controlar, porque tendríamos que haber bajado, por más que la población ha aumentado, tendría que ser aún mejor. ¿Cuál es la presión arterial óptima? Óptima, vieron que muchas veces dicen, bueno, tengo 90-60, creo que a mí me toman ahora, tengo 100-60. Y me dicen, uy, está re baja. No, presión baja, como yo les digo siempre a mis pacientes, yo a la presión baja no le tengo miedo. A la que le tengo miedo es a la presión alta, que cualquier problema circulatorio que haya en nuestro organismo al tener la presión alta, va a ser seguramente una enfermedad. ¿Cuál es el valor ideal? Tener por debajo de 140 de máxima y 90 de mínima. En esos valores, la que quieran. Esto yo lo estoy sacando obviamente de guías y demás, cuándo es hipertensión grado, cuándo es leve, cuándo es moderado. Para mí arriba de 140-90 es hipertensión arterial. Los cuidados son los mismos que fuera una severa porque no sabemos en qué momento puede hacer un evento. Entonces, lo ideal es tener debajo de 140-90. Ahora, fíjense el dato común. ¿Cómo sabemos que somos hipertensos o no? ¿Alguien de acá se toma habitualmente la presión? Por eso. Bueno, el porcentaje, acá habrá 60, 70 personas, más o menos lo que dio la encuesta, es el 10% más o menos de nuestra población en general, y el 21%, que es un dato bastante importante, nunca o hace más de 2 años no se mide la presión arterial. El civil tal vez es un poquito más, piensa en esto y es un poco el porcentaje menor. Pero fíjense, hay 21% de la población que no sabe cuáles son sus números. Entonces, podemos tener un paciente de 20 años, 21 años, porque es la edad en que se reciben, haber tenido una niñez con hipertensión arterial, porque los niños tienen hipertensión arterial también, y no sabemos que podemos tratarla como para poder evitar eventos mayores. Otra enfermedad. Esto es un factor de riesgo, como dije antes, cada vez está creciendo más. No solamente nuestra población, sino todo el resto del mundo está tendiendo a la diabetes. Y no por ser una enfermedad que va de la mano con la obesidad, sino la mala alimentación hace que lo haga. Fíjense, la intolerancia a la glucosa o diabetes, vieron que a veces dicen, no tengo diabetes, tengo una intolerancia a la glucosa. A la hora de la parte médica es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es la resistencia a la insulina, ¿sí? Que es una hormona que nosotros tenemos dando vueltas en el organismo. La presencia de diabetes en la población hipertensa incrementa el riesgo de todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular. En las personas diabéticas, mayor frecuencia de factores de riesgo aterogénicos, la hipertensión y la dislipidemia. Pero también hay ahí otro factor que va de la mano de la diabetes, que es la pérdida de visión, que en el caso de ustedes es importante. Nosotros sabemos que los diabéticos tienen muchos problemas de visión y aumentando la edad y empeorando el control de la enfermedad, aumentan más aún. Bueno, esa es mayor prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda, que es el aumento del músculo del corazón a la hora de hacer un ecocardiograma, pero bueno, es bastante difícil de examinar si no hay un chequeo o un control. El riesgo de muerte por evento cardiovascular es de 2 a 3 veces mayor en hombres y de 4 a 5 veces mayor en mujer. ¿Por qué?
Porque la mujer de vuelta, durante el embarazo, estas diabéticas no controladas, que piensan de que nunca más van a ser diabéticas, no se han controlado. Entonces, cuando llegamos a la enfermedad, ya es tarde, porque podemos tener mayor enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular de 15 a 20 años en la mujer y 20 a 30 años antes en mujer con diabetes versus las que no lo tienen. Y acá me quiero detener un segundo. Mujer diabética frente a hombre diabético, mujer hipertensa frente a hombre hipertenso, o cualquier enfermedad que tenga la mujer, probablemente le vaya mucho peor que al hombre. Después, si quieren, les cuento, pero hasta en eso ganamos. O sea, nos va lamentablemente peor, en el sentido de que nosotros tenemos una anatomía diferente, unas arterias diferentes, a la hora del abordar es diferente, a la hora de las complicaciones son diferentes. Entonces es mucho mi intención que las mujeres entiendan por qué debemos cuidarnos. Vieron que la enfermedad cardiovascular dice, bueno, es más frecuente en hombres, sí, por supuesto, es un 3-1, pero la mujer con el mismo evento en una enfermedad cardiovascular, pongamos dos mujeres, 50 años, perdón, una mujer y un hombre, 50 años, mismo infarto, mismo arteria y demás. La mujer probablemente en ese evento se muera y el hombre no. Bueno, ¿cuáles son entonces los síntomas de la diabetes? La diabetes se determina en ayunas, siempre, y puede ser, vieron, cuando se hace en un laboratorio, ustedes ven, uy, tengo más de 200, ya sos diabético. O también glucemias en ayunas, los pinchacitos que se hacen a la mañana, se tienen que controlar en ayunas, y estos tienen más de 126 en 2 tomas, también tienen diagnóstico de diabetes. Muchas veces se le hace una curva de tolerancia cuando queda una duda, y ahí la glucosa se le hace una extracción de sangre, y a las 2 horas se le vuelve a dar, después de una infusión de glucosa, una nueva extracción de sangre. Ese valor nos arroja definitivamente si somos o no diabéticos. Fíjense, un 10% de los argentinos es diabético, y un 25% de la población adulta, más o menos el control que nosotros hicimos, nunca se controló la glucemia. Entonces, padecer diabetes se considera porque ya es una enfermedad dentro del metabolismo. Ahí el metabolismo está alterado. Entonces puede llevarnos rápidamente a una enfermedad cardiovascular. Fíjense, de nuestra población, el personal policial, más aún, un 40% no tiene control de su glucosa. Nunca se hizo un control de la glucosa. O más de 2 años se considera nunca. Y un 21% de los civiles que de vuelta sigue arrojando que tal vez el civil se haga más control. Bueno, ahí no se ve, pero son los años de vuelta en el 8.4 en el 2005 y en el 12.7 en el 2018. Bueno, de vuelta al tabaquismo. Lo que dije anteriormente es la adicción socialmente más aceptada y más difícil de controlar. Sepamos que gracias a las campañas del 2011, ¿se acuerdan que salieron las etiquetas de los cigarrillos, las fotos de gente con enfermedad pulmonar o pulmones ahí bastante llamativa, colorida? Pero no fue suficiente. Lamentablemente actualmente tenemos un 22% de la población general que sigue fumando. Y de vuelta, si voy a las mujeres, si bien bajó el consumo en su totalidad, en la mujer ha aumentado. Mata a 5 millones por año en todo el mundo, solo el hecho de ser fumador. Es el responsable de 1 de cada 10 muertes de adultos. Actualmente mueren más de 50.000 personas en la Argentina por culpa del tabaco. Es uno de los factores más importantes de la enfermedad cardiovascular.
La principal causa de enfermedad y muerte evitable en la mayoría de los países, la probabilidad de desarrollar enfermedades coronarias, relación directa, tiene que ver directamente con la cantidad de años que esta persona consuma. En el hombre, el infarto puede aparecer en un promedio en una década antes en relación a los no fumadores. O sea, si yo tengo 50 años y fumo, a los 40 años puedo tener enfermedad cardiovascular. En las mujeres no fumadoras desarrollan una enfermedad o un evento coronario 10 años posterior. Fíjense de vuelta, ¿por qué es importante? Estamos hablando de tiempos de vida o tiempos útiles. Entonces, ¿cómo es necesario que entiendan que el cigarrillo es muy importante poder tratarlo? Hay campañas para no fumar, hay tratamientos para no fumar. Si acá en el auditorio o acá en el Zoom hay gente que esté escuchándome, sepan que hay especialidades que se han concentrado en esta temática. No es un hábito totalmente, digamos, fácil de poder controlar, pero hay un equipo interdisciplinario que no solamente tiene que ver con los cardiólogos, no solamente tiene que ver con los neumonólogos, sino que hay todo un tratamiento psicológico y psiquiátrico en muchas, pero no porque estén mal, sino porque tenemos receptores a nivel cerebral que se llaman receptores nicotinérgicos, que es como la abstinencia a cualquier sustancia. Esos receptores van a la necesidad de poder seguir consumiendo. Entonces es muy importante que yo digo que es una enfermedad el tabaquismo, porque no la podemos tratar, y yo no les puedo dar una medicación y decir, te doy la medicación, te controlo el tabaquismo. No, es todo un trabajo interno, un tratamiento interno, para que esta persona pueda hacer un tratamiento real. Ahí está. Fíjense, tanto el personal policial y el civil fuman. Ahí está. Bueno, de vuelta, la estadística, ven que lo que les decía, en la población general ha bajado un 22%, pero sepan que en la mujer, a pesar de que bajó, en la mujer aumentó. Ahora vamos con el colesterol alto. El colesterol alto es otra causa de enfermedad cardiovascular, porque de vuelta a lo que dije, lo que construye las arterias tanto del corazón como del cerebro es el colesterol. El colesterol es producido por el propio organismo, en el hígado, y se encuentra en muchos alimentos que consumimos, especialmente en todo lo de origen animal. El transporte de la sangre es por las lipoproteínas, que son estas. El LDL es el que deposita el colesterol en las arterias, por eso es muy importante tenerlo por debajo de 200, y el HDL lo elimina, que gracias a la actividad física y demás lo podemos hacer. De vuelta, el porcentaje no sigue variando mucho, es muy parecido, y en el 2018 eso es una estadística mundial. De vuelta, el colesterol. ¿Quién de acá se controló el colesterol alguna vez o se hizo un análisis en el último tiempo? Sigue siendo bajo el número. Es muy importante saber, miren, los policías, con estado policial, un 38% dijo que nunca se controló el colesterol, y los civiles un 17%. Entonces, siendo la principal causa de que si lo tenés alto se te puede obstruir una arteria, es un dato llamativo. Otro tema importante y muy difícil de trabajar, la obesidad. La obesidad, un 53.4% de la población argentina tiene sobrepeso. En otros países como Estados Unidos es mayor, pero sepamos que más de la mitad tenemos obesidad. Obesidad o sobrepeso en realidad, 18% es realmente obeso. Hay mayor relación con hipertensión, con diabetes, con colesterol alto y sedentarismo. ¿Sí? Al estar obeso o estar con sobrepeso,
tenemos mayor posibilidad de desarrollar todos los otros factores de riesgo. Un metaanálisis son estudios que hacemos en muchos pacientes y que trabajan muchos países a la vez. Fíjense, la obesidad aumentó, al tener obesidad ya demostró que aumenta un 20% de tener enfermedad cardiovascular, solamente al tener sobrepeso o obesidad. Y estudios prospectivos demuestran que menor expectativa de vida en individuos con obesidad, ¿sí? O sea, si sos obeso o sobrepeso, tenés entre 8 o 10 años con obesos mórbidos a morir antes. Por cada aumento de 5 puntos de índice de masa corporal, ahora se los voy a mostrar, es muy fácil de sacarlo, el riesgo de relativo de muerte aumenta un 30%, en tanto que el riesgo cardiovascular en su totalidad aumenta un 40%. El gran problema de nosotros. ¿Podemos hacer una dieta saludable? ¿Con la actividad que ustedes desarrollan pueden hacer dieta saludable? Con estos datos nos dio tema para poder trabajar en este caso más adelante y le vamos a dar herramientas, vamos a darle fundamentos como para dentro de su función policial poder trabajar en lo que es dieta saludable. Pero fíjense, ¿quiénes creen de los policías que tienen una dieta poco o nada saludable? Un 41%. Y dentro de los civiles, un 29%. Seguramente tenemos muchas causas por lo cual no puedan hacer una dieta saludable. Los horarios, la carga horaria laboral, la actividad en la que desempeña, muchos hacen recorridas, muchos acá de comunas, ¿quiénes son? Los que están en la calle. Esto limita muchas veces a tener una posibilidad, pero después le vamos a dar herramientas como para poder que esto sea más saludable. Ahora, esta filmina me gustó porque empecé a comparar y dije, ¿qué pasa si sumo todo? ¿Cuánto me da de porcentaje de enfermedad cardiovascular? ¿Y cuánto disminuiría? Fíjense, la obesidad, sí, 42%. El tabaco, un 27%. El colesterol alto, un 20%. La hipertensión, un 9%. La diabetes, un 10%. O sea, no tendríamos enfermedad cardiovascular. Entonces, fíjense dentro, acá no puse ni enfermedad heredofamiliar, que eso no podría hacerlo, pero sí los modificables. Lo que podemos hacer nosotros y modificar esta enfermedad cardiovascular que tanto nos preocupa. Bueno, de vuelta, exceso de peso, obesidad más sobrepeso, ha aumentado, en vez de disminuir, aumentó. Esto es sacado de vuelta a nivel mundial. El sedentarismo. El sedentarismo, más allá de la enfermedad cardiovascular, fíjense, previene otras enfermedades, como el cáncer de colon, otra enfermedad heredofamiliar. Saben que si tienen enfermedad con familiares directos con cáncer de colon, es muy importante que ustedes antes de los 40 años tengan su videocolonoscopía realizada, porque es muy hereditaria, ¿sí? Aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas. Cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus 2, el cáncer de colon, la enfermedad del endometrio y la enfermedad pulmonar. El 60% de la población mundialmente no cumple con la actividad física, o sea, son sedentarios. Esto está arrojado de datos de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Me fui para atrás, ¿no? A ver. Ahí está. ¿A qué llamamos ejercicios? Ahora, otro dato también importante. Ustedes me dicen, doctora, bueno, tengo 30 años, si empiezo a hacer actividad física todos los días, voy a estar mejor, y yo creo que llegamos tarde. Fíjense, los niños se aconsejan 60 minutos diarios en total. O sea, los niños vieron que en la escuela corren y juegan y demás,
tienen que hacer 60 minutos diarios. Los adultos con 150, acá le puse un poquito más, la vara más alta, pero 150 minutos semanales de ejercicio moderado o 75 de ejercicio intenso. Ahí está la profe de educación física, que después seguramente ella nos va a dar algo al respecto, es también recomendable. Y si uno quiere estar en mejor estado, obviamente todo lo de ahí para arriba es ideal. Antecedentes familiares, de vuelta, el hombre en primer grado con enfermedad cardiovascular, es muy importante que tener en cuenta que antes de los 55 años va a marcar una edad promedio de poder desarrollar enfermedad cardiovascular. Y en las mujeres, antes de los 65 años. O sea, preguntarle a la mamá o al papá que tuvo enfermedad cardiovascular. ¿A qué edad tuviste tu primer infarto, tu primer diabetes? A los 55 años. Bueno, si tuvimos un papá a los 55 años o la mamá antes de los 65 años, es importante tener esto como un factor de riesgo adicional. Fíjese, en el 2017 fallecieron más de 97.000 personas por afecciones cardiovasculares. El 35% era hombres y el 28% en mujeres, como primer causa de muerte en ambos sexos. Bajo este contexto se calcula que en el 2030 morirán mucho más, 23.6 millones de personas por enfermedad cardiovascular. Y se pronostica que seguirán siendo la principal causa de muerte a nivel global. No es un problema nuestro, es un problema global, de todo el mundo. Lamentablemente la enfermedad cardiovascular no hay forma. Y acá ahora van a ver la estadística nuestra. Les juro que le doy con todo mi amor. A ver. Ah, estamos. Fíjense, la encuesta nacional de factores de riesgo. Tabaquismo, de vuelta, se gana todos los números. Le sigue al lado la hipertensión arterial, de vuelta. El sobrepeso, obesidad, perdón, el rojo es el 2005, el 2018 es el amarillo. Fíjense que en todas, salvo en el tabaquismo, gracias a la campaña, bajamos. En las otras nos mantenemos. En hipertensión arterial más o menos, en obesidad y sobrepeso aumentamos, y en diabetes, por lo que comenté anteriormente, el sobrepeso y la obesidad, también aumentamos. De vuelta a lo que hablaba anteriormente de las mujeres, tengan en cuenta que el tener una menarca, que es la primera menstruación antes de los 9 años, o una menopausia precoz, menos de los 45 años, el no tener hijos, la infertilidad o fertilidad asistida, el ovario poliquístico, la endometriosis. Seguramente no sabían que la endometriosis puede afectar a la enfermedad cardiovascular, porque son datos que se están viendo más llamativamente, se están difundiendo en los últimos 10 años. ¿Sí? Los abortos espontáneos o recurrentes aumentan la enfermedad cardiovascular. Aquellos partos pretérminos o por alguna enfermedad han interrumpido el embarazo rápidamente, tienen un factor de riesgo de poder tener enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial, la diabetes gestacional, son enfermedad cardiovascular. Acá no está claro, pero las enfermedades tiroideas, ojo con el hipotiroidismo, es otro factor de riesgo no convencional que predispone a la enfermedad cardiovascular. Las patologías oncológicas, cualquier cáncer puede predisponer a la enfermedad cardiovascular. Y las enfermedades autoinmunes, como ser la artritis reumatoidea o colagenopatías, pueden predisponer a la enfermedad cardiovascular. Este es un capítulo, si bien hay muy pocas menopáusicas dentro de nuestra población, pero necesito que lo sepan en esta población, que todo lo que hagan para llegar a la menopausia va a ser beneficioso para ustedes. ¿Por qué? La menopausia de por sí hay un aumento de la grasa central y visceral, por eso van a escuchar que las mujeres y a sus esposas o a hermanas o familiares, los hombres, ¿no?
Fíjense que las mujeres después de la menopausia es muy difícil bajar de peso, cuesta mucho más que cuando no era menopáusica. Bueno, tiene que ver porque hay un aumento de grasa a nivel central y visceral. El síndrome metabólico, que es el aumento de vuelta de peso, y la hipertensión arterial, como la hiperglicemia o aumento de glucosa en sangre, se asocia más al envejecimiento. Como toda la ley de la vida, vamos creciendo y las arterias nuestras crecen con nosotras. Los síntomas vasomotores, aquellas mujeres que dicen tengo los llamados calores o sofocos nocturnos o sofocos durante el día, tienen mayor predisposición a hacer enfermedad cardiovascular. Las mujeres que necesitan terapia de reemplazo hormonal tienen también mayor posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. Aquellas mujeres que por alguna cuestión han sacado ovarios o útero o lo que fuere y han inducido a una menopausia precoz, han de desarrollar enfermedad cardiovascular. Bueno, acá hay un tema que también tienen que ver no ligados al sexo, perdón, ligados al sexo, que son los no convencionales, que tiene que ver con no solamente el sistema cardiovascular, sino el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema inmune, que tiene que ver con esto. Factores de riesgo psicosociales, la violencia de género, el bajo nivel socioeconómico que todo latino, creo que por después de la pandemia podemos decir globalmente, ha dejado, el bajo conocimiento en salud, por eso es tan importante aunque sea una charla que tengan como para poder entrenarse y ver de qué se trata la enfermedad, porque por lo que dije al principio, es su cuerpo y ustedes, por más que sean policías, son ante todo personas. Entonces tienen que entender que todo lo que hagan lo van a hacer por ustedes. Y los factores de riesgos medioambientales. Este también es un apartado bastante reciente, que ya se sabe que con toda la polución, el medio de contaminación en que vivimos, hasta ha arrojado un 30% del aumento de la enfermedad cardiovascular, que no es un dato menor. El American Heart Association, que es nuestra sociedad americana con la cual todos los cardiólogos nos hacemos referencia y demás, nos arroja estos simples 7 pasos, que después lo vamos a ver en nuestras filminas y nos van a estar acompañando durante todo el tiempo, que son, fíjense, dejar de fumar, estar activos, controlar tu colesterol, controlar tu presión o conocer qué presión manejas, comer saludable, controlar y mantener el peso adecuado y reducir tu azúcar en sangre, como dije anteriormente en las filminas anteriores, va a reducir muchísimo la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Cuándo empezar a prevenir? Es muy importante que sepan que el pediatra no debe ser su último médico, pero sí tiene que ser el primero. ¿Por qué digo? Porque muchas pacientes, mujeres o hombres, los hombres dicen, y me controlaba la pediatra y después vine por el curso de ascenso. Mal. O las mujeres que me dicen, sí, me vio el pediatra, después quedé embarazada, me vio el ginecólogo, tuve mi primer hijo, tengo 60 años y vengo al médico porque estoy menopáusica. Error también. Entonces, sepamos que la aterosclerosis, que es el depósito de colesterol, han habido anatomías patológicas en niños de 9 meses que ya se ven depósitos de colesterol en las arterias. Entonces es una enfermedad muy importante y a tener en claro que todo lo que hagamos desde la niñez, si tienen hijos, va a hacer que ese adulto llegue a la adultez con lo mejor que uno pueda de sus arterias. El índice de masa corporal, el índice de masa corporal es justamente lo que pesamos, la obesidad o no que tengamos, la condición socioeconómica y la presencia de factores de riesgo en los padres son predictores independientes de la obesidad, hipertensión y problemas del colesterol en la adultez.
El antecedente de recién nacido prematuro, o el bajo peso en el recién nacido, la obesidad materna, las características en la nutrición temprana, tenemos que tener en cuenta dónde vivimos. Muchos de nosotros, de la población, se alimenta lamentablemente a hidratos de carbono. Entonces sabemos que en la adultez esto puede predisponer más aún a tener enfermedad cardiovascular por el trastorno metabólico. Los factores de riesgo predicen la arteriosclerosis en la adultez desde los 9 años. Fíjense, niños, esto de vuelta está todo sacado de guías, la he bajado a nivel comunidad como para que sepan que estos datos son verídicos. Aunque el índice de masa corporal brinda información ya desde los 3 años. Sabemos que un niño de 3 años con obesidad es muy difícil que con el paso del tiempo en la adultez pueda cambiar. El 65% de los niños con sobrepeso o obesidad mantuvieron esa condición de adultos. A muchos pacientes obesos a veces se les pide la foto de niños para ver no solamente a él, sino a la familia, y vemos que es una conducta. Muchas veces la alimentaria es algo que viene familiarmente, son todos obesos. Hay un cardiólogo muy conocido que le pedía la foto de las mascotas y veían los perritos gorditos. Entonces tienen que ver, no solamente es la conducta familiar que adopta ese paciente, ¿sí? ¿Cuándo empezar a prevenir? Bueno, yo puse todos, esto también está sacado de una guía del exterior, ahí está la cita, y no esperar a la embarazada, más allá de que ya el embarazo predispone a tener el metabolismo aumentado, a aumentar el consumo de gasto cardíaco, a tener otras enfermedades asociadas, sino aquella embarazada que ha tenido un embarazo de vuelta con hipertensión, con diabetes gestacional o con algún problema, sepa que ya tiene que no solamente ir al obstetra, sino al cardiólogo. Conclusiones. Para que sepan que cada pieza de este corazón sea realmente sano, tenemos que tener en cuenta todo lo que hablamos anteriormente. La alimentación, la presión, no fumar, la actividad física, el control de peso. Los controles médicos sin factores de riesgo. ¿Cuándo? Una vez al año. ¿A partir de qué edad? De los 40 años es ideal. Con factores de riesgos no modificables al menos 2 veces por año. ¿Por qué? Aquel que es hipertenso, aquel que es diabético, aquel que tiene problemas con el colesterol, cada 6 meses es importante que veamos cómo están sus arterias. No solamente es la del corazón, sino estas, que son las carótidas, que a la gente joven se le tiene tanto miedo de medicar para el colesterol, pero sabemos que lo primero y sensible, hay depósito de colesterol en las carótidas. Y no hay que tenerle miedo. Cuando hay una mínima placa, por más que sea leve, y que diga, tengo una plaquita ahí chiquitita, y tenés el colesterol más de 200, tomá estatina, que es la medicación que se le da para controlar el colesterol. Y con factores de riesgo no controlados o complicaciones cardiovasculares, la verdad es que de acuerdo a la necesidad de cada paciente. De vuelta, dieta saludable. ¿Quién dijo que va al médico solo cuando se enferma? Yo creo que van nada más cuando tienen que ascender para pedir el apto médico. Y en muchos casos, yo creo que necesitan más estudios para hacer un buen chequeo médico en cuanto a controles específicos, ¿no? Fíjense, el policial un 46% y un 25% de vuelta los civiles van ganando en cuanto a control. Los tips. Esto es para que se los dejo dando vuelta en sus cabezas y que cada uno haga mea culpa. ¿Sabemos cuáles son nuestros factores de riesgo o antecedentes? ¿Sabemos dónde acudir a controlarnos? ¿Sabemos que hay lugares que centralizan todos los estudios en un solo día? ¿Sabemos cuándo fue la última vez que nos chequeamos? ¿Sabemos cómo fueron los resultados del último estudio? Si respondiste no, es hora de que se ocupen.
Y como última, si conocemos los factores de riesgo modificables de la enfermedad cardiovascular y nos decidimos a actuar sobre ellos, podemos reducir en gran medida el riesgo de enfermar, mantener nuestra salud y conservar nuestras jóvenes arterias o nuestras jóvenes, sentirnos nosotros jóvenes, porque dije anteriormente, tengo pacientes de 94 años que han hecho un estilo de vida saludable y siguen siendo jóvenes. Entonces, valerá la pena. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta, algo? Claro. Sí, es una realidad que estamos realmente ocupándonos desde la Secretaría y sabemos cuál es la realidad de cada uno. Vamos a hacer todo lo posible gracias a esta encuesta, por eso es muy necesario que respondan las encuestas, eran anónimas y era lo que iba a reflejar justamente lo que vos decís, aquellos pacientes que no tienen seguimiento, no tienen control de su enfermedad, pero estamos en ese tema puntual que vos nos estás diciendo, es una preocupación de todos los días de todo el equipo, justamente para ver de qué forma podemos solucionarlo, pero es súper válida tu postura y te agradezco de que hagas esto hincapié en el personal de que se tiene que controlar. Preventivo anual que lo es un tema que creo que me ayuda a hacer la discusión de eso. Vamos a ¿Alguna inquietud, algo que quieran preguntarme o alguna duda que haya quedado de la charla? Mira, es algo que siempre, sí, claro, acá un personal pregunta cómo hacer para poder dejar de fumar, a dónde ir o a quién consultar para poder hacer esta inquietud, ¿no? Resolver esta inquietud. Yo siempre, la verdad es que doy muchas charlas de tabaquismo, hay muchos tratamientos combinados que se dan y recetar, muchas veces hay cardiólogos que inician el tratamiento, hay lugares específicos de cese de tabaco, pero sí es muy importante, lo primero y principal, que la persona que deje de fumar tenga esto incorporado en la cabeza, porque vos podemos mandarlo al mejor centro de antitabaco que exista, pero tiene que haber todo un trabajo interno que es lo más difícil. Muchas veces, a mí mi primera consulta tengo el paciente que fuma y que lo tuve que atender por un infarto y desobstruirle una arteria. Y el hombre por necesidad tiene que dejar de fumar. Pero ¿sabés qué me pasa? Muchas veces tengo que decir, mira, hagamos algo. Pensá una fecha, que es lo primero que yo les digo.
tipo noviembre o antes de las fiestas, o las llamadas promesas que uno hace a veces para dejar de fumar, y valen también, y decir, bueno, el 7 de noviembre del 2022 yo voy a dejar de fumar. Entonces, antes podés iniciarlo con un cardiólogo o un neumonólogo, y ellos, cada uno de los especialistas tenemos lugares como para indicarte dónde podemos, pero no tiene que ser un trabajo de un solo profesional, porque si no es muy difícil. Tiene que ser un cardiólogo o un clínico, un neumonólogo para ver en qué etapa de patología pulmonar tenés o no, qué tratamiento específico te va a dar, y por sobre todo algún acompañante terapéutico, porque es un trabajo es una adicción. ¿Alguna otra pregunta? Y acá el director dice que justamente en las próximas charlas va a haber una charla específica para el cese tabáquico. Es muy importante que puedan anotarse, así tal vez ahí poder también ver de qué se trata esto y poder tratarlo. Dale. Si bien lo que la primer parte no te entendí qué pregunta. Claro, si el tema emocional tiene que tener un protocolo a seguir, acá preguntan por el chat. La verdad es que hay un gran equipo del Centro Único de Psicólogos, donde este tema lo trabajan diariamente. De todas formas, cualquier personal, más allá de que lo estamos llamando desde varios lados, no solamente de la asistencia, no sé si alguno ha tenido algún enfrentamiento o algo, pero creo que usted tuvo, lo llamamos de todos lados, de asistencia a beneficios, de churruca, de la gente de mesa churruca, pero específicamente se le pone un psicólogo a disposición. De todas formas, no hace falta tener un enfrentamiento o un hecho para pedir una contención psicológica, y no por ello teman a que esto va a tener algún tipo de connotación en su vida policial o en su estado policial. Es muy buena la pregunta, porque también esto es algo que ustedes tienen que entender. No sé si muchos son transferidos, pero tal vez eso es la diferencia. Uno decía, vas a hablar con el psicólogo, yo vengo de Federal, y uno tenía miedo de que lo desarmen y rápidamente perder su estado policial. Entonces lo que tienen que entender que no es así. El psicólogo está para ayudar, para acompañar, y eventualmente si ese personal realmente tiene una situación difícil que incompatibilice con su función a desempeñar, seguramente será hablado, pero no por la consulta o el seguimiento va a tener algún tipo de perjuicio laboral, ¿no? Pero esto tiene que quedar muy claro. No sucede, solamente están para acompañar. ¿Hay alguna otra? ¿Cómo? Claro. Sí, también muy buena la pregunta. Acá un oficial, Benedetti pregunta por el tema por los temas de los horarios. Muchas veces son incompatibles para tener una vida saludable o una actividad saludable. Estamos tratando de trabajar, porque como dije anteriormente, es muy difícil el tema solo del descanso, porque vos decís, trabajás de noche,
Entonces, en el día o te ocupás a hacer otra actividad o siempre la actividad física o la dieta saludable queda en un último lugar. Estamos justamente viendo de qué forma, seguramente van a hacer tutoriales y cosas prácticas como para que ustedes puedan tener en su POC, en su teléfono y puedan ver de ahí a ver cómo pueden tratarla. Vamos a tratar, estamos acá con el director tratando de armar todos los planes especiales como para poder trabajar en esto. Sabemos que tienen muchos problemas con horarios diferentes que impiden a que uno tenga todas las ganas, pero que no sean posibles. Disculpe. Sí, no, por eso, y sé que ahora es importante que se hagan los tiempos, porque yo te digo, te voy a dar el POC, te doy las charlas, te doy el tema de las conductas a seguir, ahora después va a quedar en vos, porque también es importante que el personal sepa de que va a tener todas las herramientas, nosotros vamos a brindárselas, pero también va a tener que hacerse esos 20 minutos, por lo que dije al principio, 3 veces por semana, o dentro de la dieta, llevarse una manzana, que no es lo más rico, o hacer actividades que tal vez, pero bueno, eso después sí va a quedar en cada uno, pero sin lugar a dudas vas a tener las herramientas para poder hacerlo. Sí. Disculpe. Bien, muy buena la pregunta. Si el colesterol nervioso solo se puede tratar con medicación. Es un mito, el colesterol nervioso no existe. El colesterol es el colesterol alto, que uno al estar nervioso come mal, se alimenta mal y hace lo que no debe hacer. El colesterol alto, arriba de los 200 miligramos decilitro, o depósito, como dije, digo acá siempre porque son las carótidas de donde se deposita y uno es fácil con un estudio rápidamente ver si tenemos colesterol o no en las arterias. Ante esa evidencia se medica. Nada de esperar, porque ya sabemos que es enfermedad cardiovascular a la larga. No existe el colesterol nervioso, sí existe el nerviosismo que por diferentes circunstancias haga que comas mal, haga que te quedes más quieto, hagas que uno justamente aumenta el colesterol y al estar quieto disminuye el otro. Y otro mito también muy importante y que me da pie a esta pregunta es que si tengo el colesterol, bueno, profe, de 80 de HDL, no importa que tengo 240 del malo, error también, el colesterol es individual. Nosotros tenemos que tener el colesterol bueno mejor, alto, pero el colesterol malo siempre por debajo de 200. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud más? Sí, perdón, desde el Zoom. Sí. ¿Qué diferencias fisiológicas hay entre hombre y mujer? De por sí tenemos todas las que, bueno, fuimos viendo durante la charla, pero tenemos diferencias anatómicas que nos hacen diferentes. Como dije, estructuralmente el corazón nuestro es más pequeño. A la hora de complicarnos, un trombo de igual magnitud en la mujer probablemente obstruya el total de la arteria y en el hombre por ahí se aloje y queda un costadito y no pase nada. En la mujer es muy probable que cuando uno vaya a abordar o a una operación, las arterias de las mujeres son específicas. ¿Por qué digo específicas? Porque es más frecuente que hagan vasoespasmo, que se cierren, provoquen un infarto y se vuelvan a abrir. El infarto ya está provocado y no tiene que ver con una obstrucción, tiene que ver con una condición de hacer esto vasoespasmo que se llama la contracción de la arteria circunstancial. Por otro lado, tenemos algo importante, si querés decirle psicoemocional o demás, la mujer siempre se posterga. La mujer hace que esté la salud del esposo, de los hijos, de la madre, de la cuñada, y después, a lo último, estar la salud de ella. Entonces, socialmente consulta más tarde. ¿Sí? Ante un evento cardiológico, lo que primero vas a la guardia y el médico lo primero que dice, y se peleó con el marido. ¿Qué problema tuvo, señora? Se peleó con su hermana, se tiñó mal el pelo. El tema de
nivel médico. Los médicos lamentablemente subestimamos los síntomas de las pacientes a la hora de que la mujer consulta. Entonces vos decís, me enfermo, cada vez que me enfermo me pasa mal. Cada vez que me atiendo, me atienden mal. Y yo de por sí me postergo, porque dejo, como les dije al principio, yo opero arterias, abro arterias en infartos y demás, coloco stent. A mujeres, han habido casos de mujeres infartadas con dolor de pecho, yo me dicen, no, tuve que preparar, pero ¿por qué viniste tan tarde, mujer? Y me dice, no, porque tenía que planchar la ropa de mi esposo, porque mañana tenía que ir el nene al colegio, tuve que dejar a los chicos en el jardín. Entonces vos decís, hasta su propia vida, y digo, ¿y por qué viniste con todo el bolso y demás? Y vos, porque yo sabía que era grave. Entonces fíjense, la cabeza de la mujer está incorporada en nosotros, siempre postergarnos, y por eso tanto me apasiona la mujer, porque no tienen herramientas. Entonces me parece muy importante que los médicos también entiendan, y ustedes como pacientes exijan, ante un dolor de pecho, van a una guardia, el que lo vea, si les duele el pecho, piensen que la palabra angustia es un electrocardiograma. ¿Vamos? Muchas gracias. Dos anuncios. 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Van a estar iluminados algunos de los monumentos de la ciudad con el color rojo. A la salida le vamos a dar a todos un afiche para que por favor lo peguen en su dependencia con temas de concientización y donde va a estar todo el contenido de la charla de hoy. ¿Está? Muchas gracias. Buena jornada para todos. Chau, chau.